Para empezar, lo primero de todo agradecer a Jorge Riesman, que es lógicamente el ponente que todos muchos conoceréis de oídas y de algunos de vista. Y agradecerle enormemente que haya venido por aquí, porque no es un sitio precisamente para estar viniendo así como así. Y por supuesto a vosotros por interesaros en el tema. Yo nada más quiero decir en 4 brevísimas palabras que Jorge es un profesor de la universidad, una persona muy competente que tiene licenciaturas diversas, que además maneja ciencias y letras y encima es escritor, es poeta, es decir, tiene una cantidad de cualidades que hace bueno, que ya no tenga mérito lo que sabe, porque lo tiene por todos los lados. Entonces, el tema que nos ha propuesto es la simbioética. Y yo simplemente quisiera señalar dos aspectos que a mí me preocupan enormemente y la mayoría de nosotros. Uno, la separación de la naturaleza en la que nos vemos sometidos de una forma brutal. Recuerdo una frase que decía Jorge precisamente en una presentación de hace algún tiempo, ¿no?, que le llamó mucho la atención de un conocido suyo que decía que la naturaleza era el pasado del hombre. Era una frase terrible, y no con esta frase, pero diciendo lo mismo prácticamente es conocimiento populi, vox populi. Es decir, estamos viviendo completamente al margen de la naturaleza y además orgullosos de ello y con la sensación de que esto va a ir a más. Esa es la triste sensación que algunos llaman reversión, que sería volver a situaciones inorgánicas por producto de la evolución, cuya para mí es verdaderamente problemática y difícil. No sé si Jorge en algún momento tendrá bien hablar algo sobre posibles relaciones de la evolución. Y el otro aspecto es lo contrario de la simbiosis, que es la competitividad, que también reina en nuestros medios. No digo en nuestros medios en la CGT, sino en nuestros medios humanos, ¿no? Entonces, algo tan bonito para nosotros, para la filosofía anarquista, siempre ha sido muy querido los conceptos de apoyo mutuo, de Kropotkin, la ayuda, la colaboración y la cooperación, que lógicamente están en las antípodas de la competitividad, que a su vez es, digamos, el centro de la filosofía que reina y que domina la economía, la política, casi todo lo que hace la vida humana. Entonces, yo no me voy a extender más que con decir estas dos barbaridades, que ya he dicho bastante. Y doy la palabra, por supuesto, a Jorge, para que cuando quieran que se disertación. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir un rato de reflexión en vuestro Ateneo con esta idea con mayúsculas, ¿no?, que todavía nos seduce, ¿no?, a estas alturas de la historia. Lo que voy a exponer tiene un poco que ver, antes estabais comentando que ha estado un par de veces en el Ateneo también Carlos de Castro, ¿no?, este profesor de la Universidad de Valladolid, que es quien ha desarrollado más en nuestro país la teoría Gaia, ¿no?, al menos la segunda de las charlas, pues ella lo expuso. Si recordáis un poco ese asunto, bueno, lo que os propondría Carlos en aquella charla, pues es una forma relativamente nueva, ¿no?, de mirar hacia la biosfera terrestre, nuestro lugar dentro de la Tierra, a partir de avances en teoría de la evolución que se dieron ya sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Estabas evocando a Kropotkin. De alguna forma hay como después de que la biología darwiniana triunfara ¿no?, en el último tramo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues hay una biología un poco más kropotkiniana
que de la mano de Lynn Margulis, que fue una gran bióloga, ¿no? que trabaja sobre todo a partir de los años 60 y es una de las formuladoras también, junto con el autor pues quizá más conocido que ella por la teoría Gaia, pero Margulis es la co-formuladora, co-descubridora, si se quiere, ¿no? de esa hipótesis Gaia y luego teoría Gaia, ¿no? Lo que yo voy a hacer es plantear junto a ese marco, ese tipo de miradas sobre la realidad, ¿no? En filosofía pues se habla a veces se emplean palabras como ontología, ¿no? Frente a esa ontología más o menos gaiana, quiero sugerir algunas ideas que tienen más que ver con mi campo. Yo estoy en un departamento de filosofía en la Autónoma de Madrid y ahí me toca pues, estudiar y enseñar ética y filosofía política. Entonces son algunas ideas un poco más desde ese marco lo que voy a proponeros, ¿no? Aunque luego en el coloquio pues, podemos abordar lo que queráis, aunque no tenga, incluso si no tiene mucho que ver directamente con lo que os voy a exponer. Un punto de partida pues es la misma palabra ética, ¿no? Cuando empleamos ese término en filosofía moral, nos referimos a veces, o solemos referirnos a dos realidades que son distintas, ¿no? Hablamos en un uso del término, hablamos de ética como la mirada teórica sobre la moral, sobre las moralidades de distintos grupos humanos, ¿no? Entonces tomamos un poco de distancia con respecto a esas morales y a esa reflexión la llamamos ética, es una de las formas de usar la palabra, y luego una segunda acepción o forma de usar esa palabra es la ética como una búsqueda de la vida buena. También es habitual emplearla en ese segundo sentido. Yo me voy a situar más bien en el terreno que delimita la segunda de estas acepciones, ¿no? O sea, pensamos en la ética como una búsqueda o formas de buscar una vida buena, ¿no? Una vida buena que tiene que ser obviamente convivencia, ¿no? Porque somos, digo a veces, simios supersociales, ¿no? Somos animales sociales y encima estamos pues, dentro de un entramado de muchas otras vidas, ¿no? Es una convivencia con vidas humanas y también con vidas no humanas, ¿no? De manera que la pregunta podría ser cómo convivir buscando una vida buena en tiempos históricos que son excepcionalmente difíciles, ¿no? Yo a esto me refiero a veces llamándolo el siglo de la gran prueba, ¿no? Nuestro siglo se podría denominar así, el siglo de la gran prueba, que bastaría, ¿no? para ver pues, el tipo de abismo al que eso remite, pensar que ni siquiera estamos seguros de que vayan a existir seres humanos dentro de algunos decenios, no de milenios ni millones de años, sino dentro de poco tiempo, si por ejemplo las cosas van muy mal con el calentamiento global, y sabéis que están yendo mal seguramente, si nos plantamos dentro de muy poco tiempo en términos de historia humana en un planeta con temperaturas promedio 3 grados, 4 grados o 5 grados superiores a las temperaturas preindustriales, pues esa puede ser una biosfera incompatible con la vida humana. Es una situación muy excepcional, por tanto, ¿no? Bien, planteamos éticas siempre a partir de cierta idea del ser humano, ¿no? De cierto diagnóstico de la condición humana. Antropologías, ¿no? Y ontologías también, si se quiere. No es que las éticas se deduzcan, ¿no? de esas ideas, ¿no? Sobre la condición humana, sobre los seres humanos,
pero sí que se tienen que ver con ellas y se apoyan sobre ellas, ¿no? Siempre hay algunos supuestos, cuando formulamos esas búsquedas de la vida buena, pues estamos dando por sentadas algunas ideas, ¿no? sobre los seres humanos. De manera que el punto de partida de la ética, o un punto de partida, no son tanto las normas o los valores, ¿no? Siendo eso muy importante, viene algo después, sino más bien cierta comprensión, ¿no? de cómo somos los seres humanos y de nuestra relación también con todo lo demás. Es decir, ahí tenemos una dimensión antropológica y ontológica, ¿no? Si hay cosas que requieran algo más de explicación, en cualquier momento me cortáis, levantáis la mano y explico un poco más. Entonces, ese punto de partida, ¿no? Ideas sobre la condición humana, ¿no? En primer lugar, somos seres que se plantean cuestiones éticas y políticas, ¿no? Yo creo que no hay que separar tampoco ética y política. Eso lo decimos a veces en los términos de los seres humanos somos agentes morales. Y hoy por hoy pues somos los únicos agentes morales en esta tierra que es la nuestra, ¿no? Quizá si retrocediéramos en el tiempo 50.000 años, 60.000 años, habría también otros agentes morales, porque sabemos que entonces había pues, un montón de variedades de seres humanos, un montón, más de media docena. Ahí se van añadiendo miembros a esa familia a un ritmo importante. Los prehistoriadores, las prehistoriadoras, ¿no? En los últimos 30, 40 años pues, han ido añadiendo miembros a esa familia humana que han estado hasta tiempos recientes en términos de historia de la Tierra, con nosotros, ¿no? Retrocediendo 50.000 años, pues ahí estarían todavía neandertales, denisovanos, hombres de la isla de Flores, los últimos Homo erectus en algunos lugares de Asia. Bueno, era una familia humana pues bastante más numerosa que la nuestra. Quizá algunos de estos parientes fuesen también agentes morales, pero ahora ya no están, ¿no? Y los elefantes o los robles pues no son agentes morales, ¿no? Son seres vivos, tienen individualidad, tienen capacidad de acción, tienen formas de inteligencia que nos dejan pasmados muchas veces, pero por todo lo que podemos hoy conjeturar, pues no son agentes morales, ¿no? La manera un poco de andar por casa, de identificar a los agentes morales, pues es aquel tipo de seres a los cuales pedimos responsabilidades. Nos comportamos de cierta manera y estamos acostumbrados, ¿no?, a esa práctica que es la de pedirnos responsabilidades unos a otros, y no lo hacemos tampoco con todos los seres humanos. No lo hacemos todavía, por ejemplo, con una niña pequeña, y no lo hacemos tampoco con un anciano demenciado, por ejemplo, ¿no? Pero sí que lo hacemos, ¿no?, de manera habitual con todos esos agentes morales que son, en términos así pues estrictos, un subconjunto del conjunto de los seres humanos. Pero no lo hacemos ya, sí que se hacía de alguna forma, aunque eso se puede matizar, ¿no? En la Europa pues, del siglo XIII o del siglo XIV había juicios a animales, ¿no? Al menos en ciertas circunstancias, pues si un cerdo se comía a un niño, ¿no? Pascual Duarte, ese animal pues, podía ser llevado ante un tribunal, se dictaba sentencia después de escuchar a un abogado y recibía su castigo, ¿no? A nosotros ahora nos resulta eso un poco estrambótico, precisamente porque no consideramos que esos otros animales, por ejemplo, sean agentes morales. No les pedimos responsabilidades como sí que lo hacemos con los seres humanos, ¿no? Los seres humanos adultos, con ciertas capacidades, ¿no?
Como los únicos agentes morales ahora en la biosfera de la Tierra, podría decirse que somos responsables de nuestra responsabilidad. Bien, hemos dicho, hay en las distintas miradas éticas, estamos presuponiendo también imágenes del ser humano, aparecen ideas sobre la condición humana. Por ejemplo, si yo me voy a la filosofía antigua, ¿no? La filosofía de un Aristóteles en Grecia, por ejemplo, ¿cuál es la imagen del ser humano que está presupuesta ahí? Aristóteles podría decir más o menos que somos animales sociopolíticos que buscan la mejor forma de vida para los humanos en una ciudad, ¿no? En la polis griega, ¿no? Aristóteles podría decir algo así. Si el salto lo doy, por ejemplo, hasta Kant, ¿no? En la Alemania del siglo XVIII, pues ahí lo que podría salir como imagen del ser humano, que Kant podría decir, sería algo así como que soy una razón práctica desencarnada que tiene que extraer de sí misma imperativos categóricos, ¿no? Si me fuese a Nietzsche o a cierto Nietzsche en su prolongación fascista, que además todo Nietzsche ya lo sé, se podría decir que soy un guerrero aristocrático poseído por una voluntad de dominación bastante considerable, ¿no? Y si preguntásemos a los teóricos del neoliberalismo, ¿no? a von Mises, a Hayek, en fin, por no venir más cerca, pues podrían decir algo así como que soy una empresa unipersonal que tiene que competir todo el tiempo con millones de otras empresas unipersonales, ¿no? En cada caso veis que con esas éticas van asociadas ciertas imágenes de los seres humanos, ¿no? Que nos pueden parecer más adecuadas o menos. Yo voy a proponeros también algunas imágenes, algunas de estas imágenes del ser humano, ¿no? Ciertas antropologías que me parecen mejores, más adecuadas que, por ejemplo, estas que acabo de evocar muy rápidamente, ¿no? Podría decir, por ejemplo, que soy un ser vivo, vulnerable, mortal, interdependiente y ecodependiente, ¿no? También con eso estoy llamando la atención sobre ciertas características, ¿no? De los seres como nosotros y a partir de ahí, por ejemplo, ¿no? Enfatizando esos rasgos humanos, vernos como seres vivos entre otros seres vivos con conciencia de su propia mortalidad, interdependientes y ecodependientes, pues a partir de ahí, por ejemplo, autoras como Alicia Pulero en nuestro país o María Mies en Alemania, pues desarrollan éticas ecofeministas, ¿no? Que son valiosas e importantes, ¿no? Ese sería pues un punto de partida antropológico bueno, que nos puede interesar, diría yo. También podría decir, y también creo que sería un punto de partida mejor que aquellos, ¿no? De los neoliberales, por ejemplo, o Nietzsche o Kant, podría decir también que soy un gran simio evolucionado que cuida a la gente de su tribu. También eso capta algo, yo creo que importante de los seres humanos, ¿no? Un gran simio porque pertenezco a esa familia, ¿no? Los parientes cercanos ahora en la Tierra una vez han desaparecido, neandertales, denisovanos, todas aquellas variedades de ser humano. Sin embargo, quedan, ¿no? algunos seres bastante parecidos a nosotros que son los grandes simios, ¿no? Nuestros parientes más cercanos evolutivamente pues son los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas, ¿no? Esa es la familia de los grandes simios. Un gran simio evolucionado que tribal de alguna forma, ¿no? Que vive en tribus más o menos grandes y que cuida a la gente de su tribu, ¿no? Bueno, ahí tenemos también un punto de partida, ¿no? Antropológico que también es interesante, valioso y que al mismo tiempo enseguida nos puede
plantear también un problema, ¿no? Porque si somos animales de tribu, decimos cuando queremos resaltar los aspectos más amables de esto, pues solemos hablar de comunidad más que de tribu, y en cambio con la tribu pues enseguida puede aparecer el elemento tribal, ¿no? el problema o el problemón del tribalismo, ¿no? La facilidad con la cual estos simios, grandes simios evolucionados supersociales que somos, podemos organizarnos en un nosotros frente a un ellos, mi tribu frente a otras tribus, y sabemos los peligros que eso conlleva, ¿no? Tenemos ahí un problema sin resolver, identificado desde hace mucho, ¿no? Aquí se podría retroceder bastante en el tiempo, hasta aquellos siglos que un filósofo alemán, Jaspers, después de la Segunda Guerra Mundial, llamaba la era axial, la época axial, ¿no? Con lo cual se refería a los siglos que van más o menos de Zoroastro en la antigua Persia a Jesús de Nazaret, ¿no? Más o menos aquellos siglos, con un centro alrededor de los siglos VI, V, antes de nuestra era. Y Jaspers llamaba la atención sobre aquel momento, lo que llamaba el tiempo eje o la era axial, porque pensaba que se había dado una especie de despertar en distintos centros, en distintas sociedades de aquella época, donde pues habían surgido filosofías y religiones que seguían hasta el día de hoy atrayendo a mucha gente, ¿no? En aquellos siglos pues es cuando están trabajando, digamos, los sabios taoístas, Buda y después el budismo, los filósofos de la Grecia antigua, los profetas del antiguo Israel. Bueno, hay como una especie de despertar, ¿no? Ahora que le damos tantas vueltas a esto de lo woke, ¿no? Woke remite justamente al despertar, ¿no? A un abrir los ojos, ¿no? Como todos estos maestros sapienciales, ¿no? Filosóficos, religiosos, pues han sugerido, ¿no? A lo largo de los siglos. Bueno, a mí me interesa eso sobre todo porque podemos ver cómo en esos años se identifica como un problema esta cuestión del tribalismo, ¿no? La facilidad con la cual podemos formar, ¿no? esos grupos humanos enfrentados a otros grupos humanos, y la destructividad que pueden tener esos procesos. Entonces se sugiere, está ahí el horizonte, digamos, de una moral que incluyese a todos los seres humanos. Eso está planteado como problema desde aquellos siglos, ¿no? de la era axial, y todavía seguimos ahí. Sigue siendo un horizonte problemático. En el siglo XX, pues ya sabéis cómo después de la Segunda Guerra Mundial hay como un avance que finalmente se plasma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el trabajo un poco dentro de ese marco, pero estamos ahora pues dentro del mundo donde van ganando posiciones neoreaccionarios de distintas clases. Incluso ese horizonte de una moral que incluyese a todos los seres humanos está siendo crecientemente atacado, ¿no? Bueno, ahí aparece entonces un problema, más bien un problemón que seguimos sin resolver del todo, y que, por simplificar, podemos llamar tribalismo, ¿no? Y a eso pues, se han enfrentado distintas propuestas para ir más allá de la ética que podríamos llamar, de la moral que podríamos llamar natural de los grupos pequeños, los endogrupos, ¿no? Dentro de los cuales nos resulta natural, ¿no? Porque efectivamente hay un anclaje biológico también en eso, cuidarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Sin embargo, más allá de eso, pues aparece la necesidad de construir de alguna forma una moral que vaya más allá, y hay distintas vías propuestas para ello. Bueno, ahí de momento os he propuesto dos
dos imágenes del ser humano, ¿no? Dos antropologías, ¿no? Decíamos, por un lado, seres vivos, vulnerables, finitos, mortales, interdependientes y codependientes. En segundo lugar, grandes simios evolucionados que cuidan a la gente de su tribu. Bueno, hay una tercera imagen, una tercera antropología, que es la que tiene más que ver con lo que hablábamos al principio de Carlos de Castro y la teoría Gaia, ¿no? Porque yo puedo decir también, ¿no? Y eso sería pues, una tercera mirada sobre los seres humanos, puedo decir también que soy un holobionte en un planeta simbiótico. Bueno, sí, una palabra, es una palabra que ya escucháis por primera vez, ¿no? Holobionte, escrito con H, es una palabra construida pues, a partir de dos términos griegos, ¿no? Holos, ¿no? La primera parte pues, remite a la totalidad, ¿no? Al conjunto de algo que es una totalidad, y luego bios pues, es la vida, un ser, ahí aparece la idea de un ser vivo que también es una totalidad en cierta forma. Bueno, es un término, es un neologismo que se introduce en la biología, en esa biología de la segunda mitad del siglo XX que antes evocábamos, ¿no? Holobiontes en un planeta simbiótico. Planeta simbiótico es una expresión de la propia Lynn Margulis, por ejemplo, en el título de un libro de divulgación muy bueno de ella, un libro breve que se puede encontrar fácilmente en internet, se publicó en papel en una edición que ya no está disponible y que se llama justamente Planeta Simbiótico. Planeta Simbiótico de Lynn Margulis es una lectura pues, muy aconsejable para estos asuntos, ¿no? ¿Qué es un holobionte, ¿no? ¿A qué llaman los biólogos, ¿no? O biólogas como Lynn Margulis? ¿A qué llaman holobiontes? Bueno, somos seres vivos que en realidad estamos compuestos de muchos otros seres vivos. O sea, podemos imaginarnos como ecosistemas andantes, ¿no? Más que como seres, ¿no? Unidades compactas, ¿no? Individuos frente a otros individuos, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Hemos ido viendo, ¿no? En esta biología de los últimos decenios que todos los seres vivos, excepto los más sencillos, ¿no? los más simples, los más sencillos son las bacterias y las arqueas, que son un tipo de bacterias también, ¿no? Ese es el nivel básico de la vida en la Tierra, está compuesto, es bacteriano, básicamente, ¿no? Y de hecho, durante la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra no había más que bacterias, ¿no? Durante muchos cientos de millones de años, la biosfera de la Tierra estaba compuesta solo por bacterias, ¿no? Los seres vivos pues, unicelulares más sencillos. Solo a partir de cierto momento hay un salto evolutivo muy importante cuando esas bacterias muy sencillas, ¿no? Que llaman procariotas los biólogos, se asocian por simbiosis para dar lugar a células más complejas, ¿no? Que son las células eucariotas, ¿no? Esas células que ya tienen núcleo, orgánulos. Ahora sabemos, ¿no? Ese es digamos, el legado de Lynn Margulis en el siglo XX, a partir de ideas que se habían formulado también de manera pues, más intuitiva, si se quiere, un poco antes, ¿no? Hubo también un biólogo ruso a comienzos del siglo XX, Berezovsky, que ya apuntó algo así, pero es Lynn Margulis la que lo formula primero como una hipótesis y luego va mostrando que efectivamente es así, que todo lo que hay en la biosfera por encima de las bacterias y las arqueas, son combinaciones más o menos complejas de vida bacteriana. La manera más sencilla de ver esto es atender a lo que han estado mostrando también los distintos médicos, ¿no? en estos decenios últimos sobre el microbioma humano.
que eso pues, ha llegado ya, yo creo, a una difusión amplia, y ahora somos más conscientes de que estamos compuestos no solo de células que tienen ADN humano, sino también de un montón de células, más cuantitativamente más células sin ADN humano que con ADN humano. Por ejemplo, pues un montón de bacterias en nuestros intestinos, ¿no? Pero no solo, hay también pues, otros microbios, bacterias sobre todo, pero también hongos, por ejemplo, que forman parte de nosotros, ¿no? Que están en todas partes, ¿no? En la piel, en el tracto digestivo, en las mucosas, en la vagina de las mujeres, por todas partes. Y sabemos hoy también que si ese microbioma no funciona adecuadamente, enfermamos y podemos incluso morir. Ahí se ha ido haciendo pues, mucha investigación muy interesante, ¿no? Que muestra, por ejemplo, pues, cómo hace falta pues, una regulación adecuada de ese microbioma intestinal para que funcionen bien los neurotransmisores por los cuales pues nuestro sistema nervioso se apaña, ¿no? Hay como una fascinante conexión entre cerebro-intestinos, ¿no? Que se ha ido desentrañando, comprendiendo en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 20, 30 años, ¿no? Bueno, todos por eso somos holobiontes. Si de repente pues, un genio maligno chasqueara los dedos y desaparecieran todas esas células no humanas que forman parte de nosotros, pues pobres de nosotros, ¿no? Todos los organismos, salvo las bacterias y las arqueas, que son como los elementos a partir de los cuales se construye todo lo demás, todos los organismos son holobiontes, somos holobiontes, ¿no? Estamos compuestos no solo de esas células con ADN humano, sino también de bacterias, hongos y virus simbióticos. Cada animal, también, ya digo, todo lo que está por encima del nivel bacteriano, es un bioma en sí mismo, ¿no? Como un conjunto de ecosistemas interactivos. Esos microbios simbióticos forman nuestros cuerpos, regulan nuestros procesos metabólicos y generan nuestras capacidades inmunitarias. Y cada especie de esos microbios pues, no está asociada con nosotros al azar, sino que se encuentra en lugares concretos, ¿no? Recibimos muchos de ellos al atravesar el canal del parto, y por eso también pues, hay toda esa investigación también reciente sobre cómo las cesáreas, el exceso de cesáreas que en general hay, impiden, o sea, hacen más difícil que madure adecuadamente el microbioma que reciben los niños o las niñas en el nacimiento. Eso puede tener que ver con el crecimiento de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario en tiempos recientes. Bueno, ahí hay todo un campo de estudio que es muy interesante y que nos debería hacer vernos, ¿no? Por eso la importancia de esas imágenes antropológicas o ontológicas debería hacernos ver de una manera distinta, ¿no? Una vez somos conscientes, ¿no? de ese ser holobiontes en un planeta simbiótico. Por ejemplo, desde ese tipo de conocimiento actual, pues nos encontraremos más cerca de Kropotkin que de Darwin en algunos aspectos, más de un siglo después de Darwin y de Kropotkin, ¿no? Esa biología, de alguna forma, pues es un poco más kropotkiniana. No es que Darwin se equivocara, o sea, hay en el mundo hay selección natural, pero la selección natural no tiene tanta importancia como la que le atribuía el propio Darwin y sobre todo los neodarwinianos posteriores en comparación con los fenómenos de simbiosis, que en cambio pues, tienen mucha importancia, como hemos ido viendo en tiempos más recientes, ¿no? Bien, por ahí la idea de simbioética, ¿no? A partir de esta imagen de lo humano, ¿no?
holobiontes en un planeta simbiótico, yo me puedo ir haciendo más consciente de cómo una parte importante de los problemas en que nos encontramos, que amenazan tanto nuestras perspectivas de vida buena y incluso de mera existencia en el futuro, tienen que ver con nuestra mala inserción en la biosfera terrestre, ¿no? Los sistemas productivos humanos, por ejemplo, ¿no? Durante la era industrial, pues se han desarrollado sin prestar demasiada atención apenas a de qué manera se conectaban con los sistemas naturales, ¿no? Y por eso tenemos pues, una cantidad grande, ¿no? De problemas ecológicos, sociales en la actualidad, ¿no? Por ese no haber prestado atención apenas, ¿no? a de qué manera, por ejemplo, pues los productos que desarrollaba la industria química se ajustaban o no, o entraban en conflicto con la bioquímica que compartimos todos los seres vivos, ¿no? Y ahí, esto, pues, en fin, tirando un poquito de ahí, pues enseguida podríamos desarrollar algunas ideas sobre disruptores endocrinos, algunas ideas sobre plásticos y microplásticos, ¿no? Son ejemplos, pero hay muchos más, de cómo hemos llevado adelante sistemas productivos sin preocuparnos por cómo, digamos, de dónde venían los materiales y la energía que usábamos en esos sistemas productivos, qué configuraciones adoptaban y de qué manera luego esos productos iban a integrarse o no en esa red de la vida de la que nosotros también formamos parte, ¿no? Bueno, si queréis luego lo pensamos un poco más en ese sentido. Y la sugerencia es entonces que esa imagen, ¿no? Esa imagen de lo humano como holobionte en un planeta simbiótico puede constituir un buen suelo cultural para el tipo de cambio, de transformación que necesitarían nuestras sociedades, que no tiene solo una dimensión, que no tiene solo dimensiones políticas o dimensiones económicas o dimensiones como las que pensamos normalmente más, ¿no? a la hora de imaginar transiciones, ¿no? Transiciones políticas, transiciones ecológico-sociales, sino que digamos, la situación pues, es tan apurada y las disfunciones, ¿no? de la concepción del mundo dominante son tan grandes que conviene plantearnos también pues, como estos niveles muy básicos de esas imágenes, ¿no? Antropológicas, ontológicas que estoy evocando, ¿no? Esa es más o menos la idea. Os decía antes que nos encontramos ahora en una situación extrema, ¿no? Históricamente incomparable, ¿no? Con un horizonte de ecocidio y genocidio muy sombrío, ¿no? Ecocidio porque la Tierra puede convertirse en inhabitable para seres como nosotros. Basta con pensar en el calentamiento global, también en las armas nucleares, ¿no? Si las cosas van mal en uno de esos terrenos, pues puede haber, ¿no? Seguir adelante pues una biosfera de la Tierra sin seres humanos y también genocidio, ¿no? Por las formas en que nuestras sociedades de momento mayoritariamente están respondiendo a esta situación tan apurada. Y ahí tenemos, ¿no? Pues como un signo así ominoso de los tiempos el avance de las ultraderechas, ¿no? También pensado un poco en las imágenes de lo humano que están también detrás de las propuestas pues, de la gente como Milei, como Trump, ¿no? O las ultraderechas europeas que tenemos más cerca, ¿no? En una entrevista que hacían a una ensayista italiana, Laura Gancitano, hace no mucho, ella hablaba de cómo
las generaciones más jóvenes en la Italia de Meloni ahora, ¿no? También, en fin, posfascista, decimos a veces, de esta familia política, por no decir directamente fascista, que en algunos casos yo creo que sí que habría que hacerlo. Y ella, esta ensayista italiana, decía que para gente ahora pues muy joven en Italia, decía textualmente, denominarse fascista se está convirtiendo casi en una identidad legítima y que significa ser fuerte. Se están viendo casos de acoso escolar con connotaciones fascistas, o chicos que hacen el saludo romano en clase. Bueno, nosotros lo tenemos también, mutatis mutandis, ¿no? Cambiando lo que hay que cambiar, ¿no? Con nuestra propia idiosincrasia hispana, pues lo tenemos también ahora en distintos lugares y también en los institutos y centros de enseñanza media. Y con eso estaríamos llegando pues a otro de los problemones, ¿no? que estoy evocando, ¿no? Lo podemos llamar el desafío de Trasímaco, que es uno de los personajes que aparecen en la República de Platón. Trasímaco representa una posición que aparece también una y otra vez a lo largo de los siglos, según la cual, dice Trasímaco, el fuerte debe dominar al débil, ¿no? Es correcto, ¿no?, que el fuerte domine al débil. Bueno, eso lo tenemos ahora, efectivamente, pues con más vigor en distintos lugares de nuestras sociedades, ¿no? Esa posición de Trasímaco. Si consideramos estos problemas éticos planteados hace mucho y sin resolver, ¿no? Recordad que he evocado esa cuestión del tribalismo, he evocado la mala inserción de los sistemas humanos, sobre todo los de las sociedades industriales, ¿no?, en los sistemas naturales. He evocado también, pues, como ese desafío de Trasímaco, la idea de que el fuerte debe dominar al débil. Considerando esos problemas, o más bien problemones, nos podríamos preguntar si se puede hablar de ética con política, ¿no?, o de poliética, como decía Paco Fernández Buey, sin hablar de capitalismo. ¿Podemos hablar de ética sin hablar de capitalismo? Yo diría que no, aunque solo nos fijáramos en que buena parte de eso que consideramos progreso bajo el capitalismo se ha basado en el expolio de recursos de todo tipo, incluyendo trabajo humano, pero no solo trabajo humano, y también en la externalización de impactos, ¿no?, en ese ir echando hacia otros lugares, ¿no?, los impactos generados bajo el capitalismo. Bueno, y esto sería así esbozado y así en términos así relativamente generales, pues esta propuesta de simbioética, que por lo demás pues he desarrollado en un par de libros, que si alguien tiene interés, pues luego os puedo remitir a ellos. Uno se llama Simbioética, así directamente, y otro se titula Informe a la Subcomisión de Cuaternario, que es también un título un poco más raro, pero se refiere, la Subcomisión de Cuaternario es el grupo dentro de la Unión Geológica Internacional que se encarga de decidir cuándo se puede decir que se cambia de época geológica, ¿no? Y entonces el debate sobre antropoceno, ¿no?, la idea del antropoceno que se formula a comienzos de este siglo, ¿no?, de los años 2000, dio lugar, pues, a una controversia así intensa que desbordó el marco de la geología, ¿no? O sea, se planteaba como una cuestión técnica, digamos, para los geólogos, pero enseguida pues
se vio que tenía también dimensiones culturales, éticas, políticas que llegaban mucho más lejos, y entonces se encomendó a esta subcomisión de Cuaternario que estudiara el asunto, cosa que ha hecho a lo largo de bastantes años, ¿no? De manera curiosa también, porque en general esos debates técnicos, geológicos, pues lo resuelven en 1 año, en 2 años a lo más, ¿no? Mientras que lo del antropoceno pues, se ha alargado un montón de tiempo. Pues valga esto así como primera intervención, ¿no? Y ahora pues pasamos al debate para lo que queráis. Bueno, Oye, ¿qué quiere ser del aire acondicionado? No pasa nada. Bueno, ya sabéis que acostumbramos a pedir la palabra para hablar procurar centrarnos en el tema y evitar diálogos, pero evidentemente que tenga el que vaya a intervenir, el ponente le contestará, pero también tiene derecho, digamos, a responder una sola vez, no estar aquí Entonces, de momento pide la palabra César. Lo que queráis, pues si no os importa, levantéis la mano, aunque somos muy pocos y casi estamos en familia, pero hombre, siempre conviene llevar este pequeño orden, ¿no? Para que hable todo el mundo que quiera. Bueno, estamos muy de acuerdo, la mayor parte, en cuanto que efectivamente es el capitalismo, digamos, el gran mal que nos azota, ¿no? Pero desde la perspectiva libertaria, lo más, lo útil es la jerarquización, o sea, es el poder concentrado en pocas manos y no democrático. Entonces, no sé, quiero decir que no hemos hablado mucho de estas cuestiones y tal, y desde luego nuestros referentes, tanto Bakunin como Kropotkin, lo tenían muy claro, ¿no? Y no lo sé, quiero decir que desde el punto de vista del ecologismo y tal, si se tiene en cuenta eso, ¿no? Porque, por ejemplo, sociedades no capitalistas, como por ejemplo la Unión Soviética en su tiempo, pues hizo una serie de desmanes que, por ejemplo, que el mar de Aral ya no existe. En fin, con simplemente suprimir el capitalismo, las sociedades tienen que tener, digamos, una conciencia propia y las colectividades ser soberanas en sus decisiones en la medida de lo posible, porque hay mucha gente, que no puede decir sobre estas cuestiones. Bueno, enorme cuestión. No, o sea, de acuerdo con la idea de que, o sea, no solo, o sea, más allá de las formaciones sociales capitalistas, que fueron al fin y al cabo pues una cosa relativamente reciente y que probablemente tampoco van a durar demasiado, yendo como vamos, eso no quiere decir que haya un postcapitalismo digamos, como un orden social mejor y deseable. Podemos poner postcapitalismos espantosos también, y no vamos bien. Pero, en cualquier caso, tenemos 1 siglo y medio de capitalismo industrial, 5 siglos, ¿no?, de algo más amplio capitalismo comercial, que luego va desarrollándose, pero las cuestiones de dominación pues son mucho más antiguas. Y es correcto el señalar eso. Desde luego ya sabemos que la Unión Soviética o los países de su órbita no sirven como modelos de sociedad reconciliada con la naturaleza o haciendo las cosas bien en lo ecológico, aunque haya algunas, bueno, como pasa en todas las formaciones sociales, pues algunas cosas interesantes y de las que se puede aprender también de aquel mundo, ¿no? Yo viví un par de años en la República Democrática Alemana en la segunda mitad de los 80.
Pero incluso más allá de eso, fijémonos que es lo que esta perspectiva que estoy evocando también pone sobre la mesa. Más allá de los fenómenos de dominación humana, tenemos, ¿no?, como un suelo todavía un poco más profundo, estas cuestiones de inserción en la biosfera terrestre, de cómo nos relacionamos con los demás seres vivos que componen esa red de la vida, ¿no? Y eso va más allá, es todavía más básico que los fenómenos de dominación humana, que son muy importantes, claro. Bueno, yo iba a comentar, porque hablabas del desastre, por ejemplo, del mar de Aral, y bueno, hace poco viendo el documental Hope, no sé si habéis visto el documental de que se puede revertir los procesos esos, que en China, por ejemplo, presentaban un caso, no recuerdo cómo se llama la zona, en la que había convertido como un desierto y luego poco a poco, por medio de hacer bancales y plantar árboles y tal, conseguían volver a regenerar la zona e incluso cambiar el clima, porque la vegetación cambia el clima, ¿no? O sea que ahora mismo sabemos que podemos hacer cosas y hay gente trabajando para cambiar la dinámica de las cosas. Y estaría bien, ya que mencionaste el ecofeminismo, que fuese verdad esto de que las fuerzas que trabajan por el bien no suman, multiplican, que es una frase de Concepción Marina. Yo decía eso, se me ocurrió eso, y otra cosa que iba a comentar era que si somos simios, somos la naturaleza también, ¿no? O sea que yo, bueno, es que puedo decir muchas cosas que se me ocurren. Hay gente que pone en duda que podamos, no autoextinguirnos, que eso sí somos capaces perfectamente, pero que podamos acabar con, digamos, con la vida en la Tierra. No somos tan poderosos, quizás, ¿no? O sea, y no sé, hay un monólogo cómico de George Carlin que es, eso, si no sabemos ni cuidarnos a nosotros mismos, pues ¿qué vamos a intentar hacer? ¿Cómo vamos a salvar el planeta? ¿Cómo vamos a salvar? O sea, es lo contrario de lo que he dicho, o sea, ni podemos destruirlo ni podemos salvarlo, solo somos una parte, o sea, que nos atribuimos demasiada importancia, quizás. Sí y no. O sea, sí, de hecho, esta misma idea que mencionas de John Carlin, eso lo formula Lynn Margulis, a quien hemos evocado varias veces, solía decirlo también, que tenemos esa sobreestimación de lo que somos. Por otro lado, no deberíamos perder de vista esas capacidades destructivas, esas fuerzas destructivas que hemos puesto en marcha, que son devastadoras, no hasta el extremo de poder acabar con la vida en la Tierra, que es también lo que ponías sobre la mesa. Digamos, solo la única vía por la cual se puede pensar en una aniquilación total de la vida en la Tierra sería un efecto de invernadero súper reforzado, que sí que tendría esa virtualidad. El ejemplo es Venus, ¿no? O sea, es muy importante el tener, digamos, como puntos de referencia de lo que ha pasado o podría pasar los dos planetas más cercanos a la Tierra, que son Marte y Venus, pues son como dos historias, dos advertencias así muy fuertes de cuidado con lo que hace usted, ¿no? Y el caso de Venus, se habla a veces, ¿no?, de esa posibilidad de una venusización de la Tierra, ¿no? Pero no, digamos, el consenso así científico que prevalece es que eso es casi imposible de realizar, ¿no? Sobre eso quería darnos mejor un conocimiento más al día. Carlos Castro, que se ocupa también de esa cuestión, ¿no? Excluida esa posibilidad espantosa, los otros procesos destructivos que están en marcha, que
son tremendos, sin embargo no tocarían los niveles básicos de la vida en la Tierra. Es un poco lo que os decía antes, ¿no? Esos niveles básicos son extremadamente resilientes, decimos a veces con ese adjetivo, ¿no? La vida bacteriana, que estuvo toda la vida que había durante 2000 millones de años, va a seguir adelante. Y otros niveles, pues, un poco por encima de lo bacteriano, pues van a seguir también adelante, ¿no? El mundo de los hongos, que es fascinante, las plantas, ¿no? De hecho, en términos también cuantitativos, aunque tenemos esa visión tan deformada, antropocéntrica, incluso zoocéntrica, que nos hace, pues, considerarnos el pináculo y el centro de todo, en términos cuantitativos, la suma de la biomasa vegetal, bacteriana y fúngica es más o menos el 98% de todo lo que hay en la Tierra. O sea, eso es lo más importante para la vida, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, es buena cosa pensar que incluso en los peores escenarios, pues la vida va a seguir adelante, pero eso no debería ser tampoco, claro, tendríamos yo por lo menos cierto interés en que también los seres humanos pudiéramos seguir adelante y construir buenas sociedades, ¿no? Y ahí sí que os preguntaría, yo no he visto la serie esta de Hope, pero si la habéis visto algunas personas más, os preguntaría qué os ha parecido. Yo no la he visto. La ponen a las 11 de la noche con muy mala folla, porque no quieren que la gente la vea. O sea, Además está todo negro, ¿eh? Para cuando llega al Tajo, es una negrura, ¿no? Al Tajo de... No, iba a decir algo. Sí, bueno, no, es que es uno de los momentos así interesantes en la creación de las ciudades modernas, los sistemas modernos de saneamiento y alcantarillado en el 19, ¿no? Cuando, o sea, se identifican, bueno, en las grandes ciudades de la época, en Londres, sobre todo, ese Londres de comienzos de la industrialización, ¿no? Se identifican problemas de contaminación y de salud pública a partir de esa contaminación de las fuentes, por ejemplo, ¿no? por aguas fecales, y entonces se ponen, bueno, se inventa el water closet, ¿no? Que no existía antes. Cuando se está desarrollando la ciencia agronómica, ¿no? A mediados también del 19, ¿no? con Justus von Liebig y con otros sabios europeos de la época que empiezan a comprender cómo funciona la nutrición de las plantas, se dan cuenta también de que si lo que hacemos con todos los excrementos humanos de una ciudad tan grande como Londres es diluirlos en agua y echarlos a los ríos y al mar, no solamente podemos tener, pues, un problema de contaminación de esas aguas, sino que además estamos perdiendo una cantidad enorme de nutrientes que quizá no vamos a poder reponer. O sea, hay como ¿qué hacemos con la mierda? Es una pregunta capital. Es una pregunta capital en sentido literal, por esto que os estoy sugiriendo, pero también en sentido figurado, porque como decía, por ejemplo, Gustavo Esteva, que es uno de los sabios también desde América Latina que tenemos aquí, un principio básico para una sociedad sin dominación es hacernos cargo de nuestra propia mierda, también en sentido figurado, no solo en el literal, ¿no? Y eso nos cuesta un montón. En general, lo que tendemos es a deshacernos de nuestra mierda echándose a los demás. La cuestión de la externalización, lo que llaman los economistas externalidades, pues tiene que ver con eso, claro. Pero justamente ese momento de cómo se organizan el saneamiento en las ciudades europeas de mediados del 19, quizá ahí se tomó la mala decisión con esos sistemas de saneamiento. Pero bueno, es un problema que hay que resolver en el mundo. Claro, pero por ejemplo, ciudades asiáticas de la época lo resolvían de otra manera,
cultivando en condiciones, claro, que tienen que ser adecuadas, recuperando todos esos nutrientes para los cultivos, en lugar de convertirlos en problemas de contaminación. ¿Qué tal estás? Mucho, Carlos Recasco hace mucho hincapié en el reciclaje, ¿no? Y precisamente explicaba cómo la naturaleza, en cambio, nos da un ejemplo de reciclaje a niveles altísimos, cosa que los humanos somos incapaces de hacer. Yo quería preguntarte, refiriéndome estrictamente a la especie humana y su evolución, que si no hubiera algún elemento externo del tipo cambio climático o posibles guerras nucleares, algún tipo similar, yo me temo que la evolución iba a ser tan terrible desde el punto de vista estrictamente humano. Aquí no tendría, en principio, bueno, siempre se afectaría a la naturaleza como es natural, porque todo lo que hacemos nosotros se afecta algo a la naturaleza, pero nosotros podemos, como bien se ha comentado, podemos desaparecer y la vida se recuperará y vamos, no desaparecerá y se recuperará, bueno, quitando los ejemplos que serían más duros, que serían los planetas que también han podido tener vida y desaparecer. Claro, el universo es infinito, no es infinito, pero es de muchísimos tiempos y puede dar origen a muchísimas cosas. Yo te lo decía a efectos del desarrollo de la tecnología, es decir, la civilización que tenemos en este momento absolutamente universalizada por primera vez en la historia humana, tanto en Oriente como en Occidente y entre medio, camina además en un proceso acelerado. Y si nadie lo remedia, va a seguir así. Y si va a seguir así, pues no sé, no hace falta hacer ciencia ficción para imaginar cuál puede ser el futuro, ¿no? Un futuro terrible, que más bien yo lo interpreto como reversión, es lo contrario, ¿no? A progreso, es reversión. Nos lo anuncian constantemente los gurús de los tecnólogos, que van más allá de dominar el dato, tipo Kurzweil y compañía, diciendo que nuestra inteligencia, que es lo más sublime que tiene el universo, tiene un pequeño defecto, y es que está soportada como si hubiera caído, parece también como si fueran religiosos, como si lo hubiera puesto Dios directamente, igual, como el alma, ¿no? En vez de haberse formado por un proceso natural, ¿no? Por el cuerpo. Pero que dice que el soporte de la inteligencia es el cuerpo es muy frágil y no va. Y por lo tanto, si conseguimos esta inteligencia mediante un software, ¿no? Darle un soporte permanente, eso nos abre unas posibilidades inmensas. Bueno, que abre a esa inteligencia unas posibilidades inmensas en nosotros, ¿no? Bueno, él dice que nos abre a toda la humanidad. Bueno, perdón, tampoco dice a toda la humanidad porque está muy claro que hay una minoría que son los que van a... Bueno, que tampoco lo han inventado ellos, que las minorías, por no seguir en la intervención que habéis agotado ya bastante bien, César y Jorge, sobre lo que es los problemas desde el comienzo de la civilización, que en un momento dado aparece en escena, ¿no? Muchísimo antes del capitalismo, por supuesto, ¿no? Pero aquí ahora, con la tecnología esta, que sí, unida al capitalismo, se fortalecen mutuamente. Si esto es posible, ¿cómo lo ves tú? Que si es posible esta distopía, ¿no? De que hubiera una cierta evolución humana en que una minoría pudiese hacerse de tal manera con esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? El debate sobre el transhumanismo. Yo creo que eso necesita priorizarlo, es decir, los que mandan, alguien tiene que influir en los que mandan para precisamente corregir esa serie de cuestiones, corregir o democratizar, porque claro, si se hace para una minoría y tal, entonces la cuestión del poder es fundamental. O sea, porque por ejemplo, ahora hay, digamos, una falta de prioridad, por ejemplo, en esto, ¿qué hacemos con la mierda, no? Es decir, porque no les afecta, porque a los capitalistas importantes, los oligarcas capitalistas, los oligarcas
que mandan son sus mazmorreros y entonces no les preocupa. A la población y a los ciudadanos sí, pero es que no se prioriza. Y con esas cuestiones ahora está pasando que Elon Musk tiene subvenciones del aporrillo de dinero para hacer payasadas, para ir a Marte, etcétera, y embarcar como si la población de la Tierra tuviera esas necesidades de ir a Marte, etcétera. Y no es una prioridad eso. No entiendo. Porque las prioridades no son las que la gente quiere. Esta cuestión del transhumanismo, ¿le habéis dedicado alguna sesión o tenéis? Sí, hemos dedicado muchas sesiones a la crítica de la tecnología. Claro. Siempre sale algo así, ¿no? Sí. Pero específicamente en el sentido de verlo como una posibilidad cierta y próxima. O sea, no a miles de años, sino... ¿Pero en qué consistiría esa posibilidad? Porque estamos evocando cosas que son, bueno, un montón de asuntos, ¿no? Por un lado, te estabas refiriendo a esa... cambio en la evolución, de la evolución biológica a la evolución tecnológica. Sí, pero o sea, esa perspectiva, ¿no? De gente como Kurzweil, y no solo él, Hans Moravec y otros antes, que sueñan con la idea de reducir el fenómeno de la inteligencia humana a una inteligencia algorítmica y pensar que eso puede al final convertirse pues, en una serie de archivos digitalizados que se insertarían en un superordenador o en un ordenador muy resistente y que entonces esa sería la forma de vida siguiente. Yo creo que eso no tiene, o sea, flaquea por varios puntos. En primer lugar, porque cada vez es más claro que no podemos pensar la inteligencia humana ni las inteligencias animales y de otros seres vivos en general fuera de los cuerpos vivos, ¿no? O sea, son inteligencias en cuerpos, no disociables de esos cuerpos, ¿no? Con lo cual, pensar que algo que son las inteligencias artificiales que puedan desarrollarse van a ser, digamos, algo semejante a lo que somos los seres humanos, eso no tiene mucha verosimilitud. Sí, o sea, podemos pensar en formas de inteligencia artificial, de hecho las hay, ¿no? Ya veis, conocéis algún tipo y algunos están actuando en nuestra vida cotidiana. Pero el paso de ahí a lo que llaman los investigadores una inteligencia artificial de tipo general es dudoso que llegue a darse. Yo no soy especialista en eso tampoco, pero hay bastantes especialistas que están convencidos de que no, de que hay un salto enorme, ¿no? Entre lo que son al final pues, sistemas expertos más desarrollados como los que hemos visto hasta ahora y esa inteligencia artificial de tipo general, ¿no? Pero más allá de si eso es posible, probable o no, está el asunto de si es deseable. Y yo contestaría que no es deseable en absoluto. O sea, no veo por ahí ningún tipo de futuro deseable para los seres humanos y el resto de los seres vivos en el planeta Tierra. Por lo que estás comentando, que hay dos facetas que son muy importantes en el ser humano. Por una parte, el hombre es imprevisible. Entonces, que le puede hacer la persona más sádica o peor del mundo,
como la persona más altruista. Es imprevisible. Y entonces esa imprevisibilidad, por una parte, le puede dar, puede organizar, yo sé, una guerra mundial, tal, como puede. Luego, por otra parte, veo la capacidad del hombre en sí, saliéndose, claro, a través de la imaginación, constantemente viendo las salidas. Entonces yo lo que veo que lo mismo que analiza la historia en sus épocas, y se va analizando tanto la económica como la personal o la que sea, al final encuentra, después de una catástrofe o después de una historia, encuentra una salida con la cual se queda, que es, como decías tú, lo de Darwin o de Kropotkin, la especie al final encuentra una salida, de alguna manera, ¿no? No sé si me explico bien, no sé si me he explicado la idea, pero para mí la idea principal es que lo mismo que a través de la historia vas viendo cómo van saliendo burradas y al mismo tiempo soluciones, yo creo que el mundo futuro se cometerán errores enormes, pero surgirán soluciones. Yo tengo esa fe, de alguna manera, que siempre, y justamente por lo imprevisible que es el hombre, porque la inteligencia artificial, lo que tú quieras, pero está creado por el hombre. Entonces, no es perfecto, no es perfecto. Es evidente que ese algoritmo, como tú dices, lo podrán poner, y como el hombre tira a un sentido de comodidad, no sé qué y tal, que es la masa general en la mayoría de los países, lo que quiere es tranquilidad, que caiga todo de tal, porque se le educa de esa manera, no se le educa a comprender y a ver la naturaleza y a ver lo que destruyes, lo que crea. Pues el hombre, por su comodidad, se deja mecer en esas situaciones. Pero siempre habrá una minoría, alguien que rompa, dijéramos, la buena explotación del capital, porque a todo esto, evidentemente, el capital es un invento que nos puede joder, pero es el que ha guiado la civilización por la que vivimos. Y el capital es un hijo de puta. Pero ¿qué otra cosa tienes para poner enfrente del capital? ¿Qué pones? Bueno, pero ahí... No, pero es otra pregunta. Sí. No quiero decir que sea bueno, lo que quiero decir es que, en fin. Bueno, hay algo, solo por añadir alguna cosita, o sea, hay algo muy importante en estos debates que en general, pues estos tecnoflipados de Silicon Valley ignoran por sistema, y sin embargo para los debates ecosociales es básico, es la cuestión de los límites. Hay límites biofísicos, ¿eh? Hay límites en cuanto a la energía de la que vamos a disponer. Y eso se va, para bien o para mal, va a aparecer también en estos desarrollos tecnológicos sociales, ¿no? Ahora estamos en una huida hacia adelante que, en el caso además particular de las inteligencias artificiales generativas, pues tiene, también lo apuntan muchos expertos, mucho de burbuja especulativa, o sea, en ese capitalismo pues financiarizado, no productivo. Sí, pero habría incluso otros adjetivos que podríamos poner, pero en cualquier caso es un mecanismo de huida hacia adelante en el cual se necesita hacer creer a la sociedad que está cerca de una especie de ruptura que va a dejar atrás, y es muy poco probable que eso se dé así, vista también la experiencia de la que venimos. No es que hayamos empezado ahora con la digitalización, ¿no? Entonces ahí también la cuestión de los límites biofísicos es muy importante, ¿no? Para que lo veáis en forma de manera muy gráfica,
demandas de energía, sobre todo de electricidad, pero también de agua, que necesitan ahora los centros de datos impulsados por esta burbuja de las inteligencias artificiales generativas son muy grandes. Hasta el punto de que, ya digo, como emblema así de la situación, no sé si recordáis el que fue bueno, ahí se puede matizar un poco, pero digamos el tercer accidente nuclear más grave de la historia, después de Fukushima y de Chernóbil, fue el de Harrisburg en 1979. ¿no? Ya digo que se puede matizar porque hay otros accidentes nucleares que sucedieron en plena Guerra Fría, de los cuales no hay mucha información, se ha sabido después, en fin, Chelyabinsk, hay ahí episodios. En los años 50, 60 hubo accidentes gravísimos en Gran Bretaña, en la Unión Soviética, y sin embargo entonces pues, se podía reprimir ese conocimiento y salía a la luz solo mucho tiempo después, ¿no? Luego ya a partir de los 70 pues eso ya no era posible. El accidente más grave que tuvo lugar en Estados Unidos, el tercero más grave dentro de esa, fue el de Harrisburg en el año 79, ¿no? Cuando estuvo a punto de fundirse el núcleo de uno de los dos reactores de la central de Three Mile Island. Se salvaron por un pelo. Si no, hubiera sido como Chernóbil y como Fukushima. Esa central, bueno, se clausuró ese reactor, pero había otro que siguió funcionando todavía un tiempo después. Y luego se cerró también porque había cumplido su ciclo de vida y porque la energía nuclear, si no está apoyada por la energía la electricidad de origen nuclear, si no está apoyada de forma bastante masiva por el Estado, pues no puede, hasta ahora, con los reactores disponibles, no puede salir adelante, ¿no? Solo funciona con ese apoyo estatal muy, muy fuerte, ¿no? Quizá ahora la cosa cambie un poco, ya veremos con los reactores de pequeño tamaño que dicen que están desarrollando, veremos. Pero el caso es que el segundo reactor de Harrisburg lo está ahora, ha comprado esa central Microsoft y lo va a volver a ponerlo en funcionamiento para asegurar el suministro eléctrico a sus centros de datos en aquella zona, ¿no? Es decir, o sea, lo que es uno de los peores accidentes industriales de la historia, digamos, donde una sociedad prudente pues estaría buscando la manera de salir de esa tecnología que no ha sido, que sabíamos desde el principio que no era adecuada y sigue sin ser adecuada, y sin embargo está reactivándose para alimentar esos centros de datos. ¿Hasta dónde se va a continuar por ahí? Yo creo que no tanto como se piensa, ¿no? Dentro de esta huida hacia adelante digital en la que estamos, porque la cuestión de los límites biofísicos está ahí. No vamos a disponer de tanta energía ni de tanta agua. De hecho, lo que tenemos ante nosotros no es un escenario de disponibilidad creciente de energía, sino de energía decreciente. Y entonces habrá que decidir si queremos centros de datos para una raza de señores, ¿no? En plan Trasímaco, llevándose por delante a la inmensa mayoría de la humanidad, o si queremos intentar salir adelante los 8.200 hasta 9.000 millones de seres humanos que vamos a ser en condiciones muy difíciles. Y no va a ser la inteligencia artificial, no va a ser ChatGPT el que tenga la solución para eso, podéis estar seguros. Que se me olvidará, porque si queréis, quien quiera y tenga tiempo esa tarde, sobre estas cuestiones de inteligencia artificial, límites materiales y energéticos y desarrollos sociales en torno a esto, hay una joven investigadora, Lucía Ortiz de Zárate, que ha escrito su tesis doctoral sobre esto y la va a defender allá en nuestra facultad el 7 de julio. O sea que si alguien quiere acercarse... Por aquí, 7 de julio. 7 de julio, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en la sala de juntas de decanato de la facultad.
Facultad de Filosofía y Letras. Pero eso la pondrá más nerviosa a toda mujer. No, contar con un poco de público siempre viene bien. Claro, la busca de canal que vive de filosofía de la autónoma, ¿no? En la autónoma. Y en la autónoma, sí. En Canto Blanco, la Facultad de Filosofía y Letras, la sala de juntas dedicada A las 5. a las 5 del día 7. Ahí tenéis una joven especialista en estas cuestiones. ¿Tiene título o algo así la tesis? Sí, pero no os lo puedo decir exactamente. Pero vamos, es inteligencia artificial, es lo que ha estado trabajando ella varios años. Yo quería volver sobre la pregunta que se ha formulado sobre las posibilidades del transhumanismo, ¿no? O sea, más allá de algunos criterios técnicos, digamos, que avalan las dificultades para que eso pueda ser posible, por el problema de la energía, a mí la impresión que me da cuando pienso que no es posible, que el transhumanismo, estoy pensando en que, digamos, el transhumanismo es una especie de huida hacia adelante en un modelo de sociedad que ha perdido algunas de las perspectivas más importantes que ha tenido la naturaleza en su desarrollo y el ser humano también como parte de la naturaleza, de resolver los conflictos que se iban planteando y, bueno, y teniendo como referente la actividad colectiva, es decir, el apoyo mutuo, la simbiosis, bueno, 1000 fórmulas de expresión de ese apoyo mutuo que en el ser humano ha servido para resolver y avanzar. En la medida en que las técnicas que se han desarrollado, o que han cultivado, y una de ellas es el desarrollo de la tecnología, han cultivado la servidumbre voluntaria, pues eso toca el corazón de ese modelo de resolución de conflictos, porque la naturaleza y el ser humano se supera para avanzar en fórmulas que permiten vivir mejor, ¿no? Es que ahora mismo yo creo que toda la propuesta que hay desde el punto de vista del desarrollo digamos, geopolítico está en buscar fórmulas que permitan eliminar la competencia, es decir, evitar la competencia, me refiero en el mejor sentido de la palabra, es decir, la capacidad de pelear por fórmulas que mejoren la sociedad. Y la técnica es eliminar la posibilidad de que la gente siga cooperando, el individualismo desarrollado por todas los móviles, todos los modelos de información que tenemos, y eso da lugar a esa debilidad que se genera por la individualización del ser humano, en este caso, pues da lugar a tener que volverlo a algo que ya fue anunciado hace mucho tiempo, que es la servidumbre voluntaria. La gente va aceptando, poco a poco, va aceptando unos modelos en los que no participan, ya otros lo harán, yo mientras sobreviva, bueno, la vieja historia de que miramos para otro lado, de genocidio de la de expresión muy puntual, ha habido muchos más, ¿no? Estamos viendo la televisión todos los días. En fin, nos parece, nuestra generación nos está tocando mucho, ¿no? Entonces, es posible el transhumanismo, es decir, desde el punto de vista del desarrollo, no ético, sino incluso de supervivencia del ser humano, de la naturaleza. Creo que ha cerrado sus posibilidades en la medida en que si alimenta solamente el desarrollo del poder de unos pocos y está anulando la voluntad de superación de la mayor parte de la humanidad, pues estamos caminando hacia la eliminación, ¿no?, del ser humano. Son técnicas de desarrollo de la eliminación. Es decir, estamos perdiendo las posibilidades de prolongar algo más la existencia del ser humano, el antropoceno. O sea, mirar el antropoceno un poco. Es decir, que
estamos cavando nuestra propia fosa con todas estas cosas, y el transhumanismo al final no es ni más ni menos que una expresión más de esas técnicas de eliminación, ¿no? de subordinación, y bueno, hemos bajado mucho el nivel de nuestras capacidades de contestación, ¿no? de romper esa historia que decían que los jóvenes, o sea, cuando nacemos, los jóvenes tienen siempre la idea de superar a los... Yo creo que eso se está perdiendo, porque la superación se está dirigiendo a la recuperación del fascismo. Bueno, yo lo veo mal, la cosa la veo fea, precisamente por esto que hablamos. Yo diría que o sea, es importante no dejarnos, pero en fin, fijémonos un poco, diría yo, un poco más en esos procesos que están desplegándose ya, que no son futuribles, ¿no? Sino realidades bastante difíciles. Tenemos más si no queréis añadir algo más, alguna cosa. Yo si no te importa solamente puntualizar una cosa, pero para que me clarificaras. Hace poco estuvimos hablando, cuando estábamos preparando un poco la charla esta, sobre una entrevista, un artículo que has mencionado, de un tal Asier Holobiontes en un planeta simbiótico. Es un artículo sobre tu libro, Simbiótica. Y hay una frase que alude este señor, y lo que lo estuvimos comentando, pero no nos quedó claro, por a mí no me quedó claro. La noción de simio averiado, tú haces mención en tu libro, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, que me aclaras un poquito a qué te refieres con eso de simio averiado, porque hablando entre nosotros, venimos a decir, si solucionáramos el problema básico, el abandono del capitalismo, restaría no solo un problema cultural, nuestro arraigado imaginario de dominación, sino asimismo otro de carácter antropológico. ¿A qué te refieres con ese otro carácter antropológico? Sí, bueno, la reseña esta es de Asier Arias, que por cierto es un profesor, también le podéis invitar a lo mejor alguna vez al Ateneo, porque tiene una combinación así muy interesante. Él por un lado trabaja en cuestiones allí en la Universidad Complutense que están cerca de la neurociencia, la epistemología, pues, que están desarrollándose con estos estudios, y luego por otro lado también en cuestiones ecológico-sociales, y vamos, nos conocemos hace unos años. Bueno, yo empleo esa idea de ese concepto, ¿no?, de simios averiados desde hace algunos años, indicando, como señalabas al final, que entre los aspectos pues que nos causan problemas, ¿no?, en nuestras sociedades y en nuestra forma de ser, quizá yo diría, no es tan solo los que tienen que ver, por ejemplo, antes acababa yo en la exposición inicial hablando de ello, pues con un orden social desastroso como es el capitalismo, ¿no? Capitalismo caníbal, lo desarrolla Nancy Fraser en un libro interesante reciente, o en un orden político, ¿no? Estamos hablando de la servidumbre voluntaria en órdenes políticos también que son muchas veces inadecuados, que están basados en formas de dominación, sino que, diría yo, seguramente tenemos también pues como problemas así más básicos que no afectarían solo a estas sociedades de dominación que al fin y al cabo, antes en algún momento lo evocábamos, pues esa es una historia de unos 5.000 años, pero si nos vamos un poco más atrás, ¿no?, hace 7.000 años, 8.000 años, pues en efecto tenemos ya sociedades con agricultura que sin embargo son igualitarias, son todavía igualitarias, o yéndonos un poco más atrás, o mirando hacia otros lugares en el mundo en el que todavía estamos, pues tenemos también sociedades
sociedades de dominación pues son un periodo breve, unos 5.000 años, en una historia de unos 200.000 años. Eso está bien no perderlo de vista, ¿no? Pero incluso en estas sociedades que a veces llamamos primitivas, sin mucho fundamento para ello, bueno, se puede entender, incluso ahí aparecen elementos, digamos, en cuanto a la condición humana que nos pueden hacer dudar y reflexionar, ¿no? Para que lo veamos así con un ejemplo importante que se refiere precisamente a estas sociedades anteriores a la llamada revolución neolítica, ¿no? A las sociedades preagrícolas. La extinción de los grandes animales, ¿no? La extinción de la megafauna. ¿Lo tenéis eso claro a qué nos referimos? O sea, son procesos en los cuales, a medida que Homo sapiens, nuestra propia especie, ha ido desplegándose por el planeta en un proceso que ha durado varias decenas de miles de años y que llega prácticamente hasta hoy, porque la última fase de esa expansión es la de los polinesios por el Pacífico, ¿no? En las distintas islas, y eso llega casi hasta el siglo XVIII. Las últimas, el poblamiento de las últimas islas del Pacífico son como de nuestro siglo XVIII, ¿no? Bueno, a medida que ha ido teniendo lugar esa expansión, cuando hemos llegado los Homo sapiens a lugares donde no había antes presencia humana, ¿no? Como fue el caso pues, cuando atravesando el estrecho de Bering se puebla, se va avanzando primero en América del Norte, Centroamérica y luego Sudamérica, o cuando antes, en un proceso bastante anterior, se llega a Australia, o en esta última fase ya muy reciente de las islas del Pacífico. Un fenómeno típico ha sido la extinción de muchos animales grandes, ¿no? La extinción de la megafauna americana, australiana o en estas islas donde no había fauna tan grande, pero también hay un fenómeno de extinción importante, ¿no? Típicamente, ¿no? Cuando los polinesios, por ejemplo, por referirme a lo que tenemos más cerca, llegan a una isla deshabitada en estos viajes así increíbles, estas odiseas, ¿no? en esos esquifes a lo largo de distancias enormes en el Pacífico, se cargan en poco tiempo a más de la mitad de las especies de aves, isla tras isla, típicamente. ¿Por qué sucede eso? Es que somos, o sea, se podría decir, bueno, es que somos una especie de animales súper destructivos, que no es tanto eso, yo creo, sino más bien la llegada a ecosistemas nuevos con otros componentes en los cuales ni esos recién llegados humanos conocen a esos animales y esas plantas, ni los otros seres vivos saben lo que pueden hacer los seres humanos. Entonces se produce ahí un fenómeno de desequilibrio que luego en los mejores casos se corrige, ¿no? Y entonces empleamos a veces algunas de esas islas del Pacífico como ejemplos de sustentabilidad, ¿no? Ticopia, por ejemplo, y algunas otras, porque sí que una vez pasa, yo creo, es mi interpretación, ese turbulento periodo inicial, que por desgracia se lleva por delante a muchas especies, sí que se entiende cómo funciona ese nuevo ecosistema y llegan, ¿no? Los polinesios llevan cultivos, llevan algunos animales domesticados. Eso puede tener un efecto al principio muy devastador y luego, sin embargo, pues sí que se forman sistemas sustentables que en algún caso pues, han durado ya muchos siglos, ¿no? O el caso de en realidad los grupos humanos más antiguos con continuidad histórica que llegan hasta hoy son los aborígenes australianos, ¿no? Australia se puebla hace unos 60.000 años más o menos, ¿no? Y tiene lugar también ahí al principio episodios de extinción de megafauna así muy impresionantes, pero luego esta gente desarrolla una forma de vida estable
esa posibilidad de desequilibrio, de extralimitación, yo creo que sí que está en los seres humanos como tales, ¿no? O sea, no solo en los capitalistas o en los comisarios bolcheviques desbocados o algo así, sino en los propios seres humanos como no como una necesidad, sino como una posibilidad, ¿no? A eso lo podemos llamar hybris, como lo llamaban los griegos antiguos, ¿no? Esa posibilidad de desequilibrio, de extralimitación, que seguramente tiene que ver, yo por lo menos lo pienso por ahí, con nuestra capacidad de hablantes, ¿no? De seres lingüísticos, el tipo de conciencia simbólica y lingüística que nos caracteriza. Y como eso precisamente siempre está ahí, pues las culturas viables tienen que desarrollar herramientas culturales adecuadas para contenerlo, para lograr equilibrar al desequilibrado, ¿no? Por ahí va esto de los simios aliados. Va por ahí. Vale, bueno. Pues parece que estamos por terminar. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge.